En este segmento de la nostalgia queremos recordar a alguien que solo los muy seguidores o conocedores de la historia de la Fórmula 1 van a saber de quién se trata. Alfred Neubauer. Muchos dirán, ¿quién es ese personaje desconocido? Fue un personaje muy interesante, austríaco de nacimiento, que trabajó con Mercedes-Benz desde muy joven y que se lo considera una suerte del inventor del jefe de equipo, porque allí, antes de la Segunda Guerra y posterior a la Segunda Guerra, era quien dirigía los equipos de Mercedes-Benz, deportivamente hablando, y encontró códigos, maneras para ser mucho más efectivo. De hecho, fue el director de equipo en la época en que Fangio fue campeón mundial de la Fórmula 1 con Mercedes en el 54 y en el 55. Todo un personaje. Te lo presentamos. Alfred Neubauer. Les pido especial atención en este informe porque van a ver no solo imágenes magníficas de la historia, sino el recuerdo y las características de un hombre singular. Este es el autódromo, o mejor dicho, el semipermanente de Spa-Francorchamps. Estas imágenes corresponden a 1955. Fíjense, una casa pegada, absolutamente pegada a lo que sería el autódromo donde se corría la Fórmula 1. Y la tradición de antes, gente con moñito, pilotos fumando, con los cascos desabrochados, en fin. Otra época, estamos hablando de 60 años atrás. Hasta un perro en el sector de boxes, un día de lluvia que se lo corría. Eso a veces hoy sigue ocurriendo. Miren al fondo la famosa curva de Eau Rouge, la famosa curva del circuito de Spa-Francorchamps, aunque en aquel entonces, cuando se realizó esta película, era el circuito largo, de alrededor de 14 kilómetros. Stirling Moss, piloto de Mercedes-Benz, llegaba al autódromo como de corbata, por supuesto. Y aquí los boxes, los autos de Ferrari y los autos de Mercedes-Benz. Pero ahora queremos hablar de un personaje que se llamó Alfred Neubauer. Nació en 1891 en Austria y corrió numerosas competencias hasta ingresar en la sección carreras de la Daimler-Benz. Todavía no era Mercedes-Benz en 1926. Fue nombrado jefe de carreras. Ahí está, este es el personaje en cuestión, con sombrero. Miren esos carteles que hacían referencia a la Argentina y el apoyo a Fangio y a Mieres, otra vez ahí Stirling Moss. Decía que Alfred Neubauer, cuando en 1934 el reglamento limitaba para los autos especiales, ahí está el robusto hombre austríaco que luego se transformó en un alemán más. Decíamos que fue el que sin querer inventó la denominación de la flecha de plata. ¿Por qué? Porque frente a un cambio de reglamento en la década del 30, miren la cantidad de cronómetros colgados, que limitaba el peso a 750 kilos. Cuando iban a ir a la carrera, notaron que el auto estaba más pesado. Entonces lo rasparon toda la noche y le quitaron la pintura blanca que correspondía a Alemania. En aquel entonces cada país tenía una pintura, un color de pintura en particular, y llegaron con el auto color aluminio. Pensaron que era adrede, entonces le pusieron la flecha de plata por el color del aluminio, pero en definitiva fue el resultado de un accidente. Ese, ¿saben quién es? Luis Elías Ojit. Ese hombre era el gran relator de la Argentina de aquel entonces y quien siguió toda la etapa de Fangio, campeón del mundo en la década del 50. Este robusto director deportivo, vuelvo a hablar de Alfred Neubauer, durante numerosas temporadas fue el hombre de la organización del equipo. Y en 1951, cuando Mercedes-Benz volvió a la competición, Neubauer eligió para la temporada 54 a Fangio, a Kling, a Lang y a Hermann. Y en el 55 agregó a Stirling Moss. El equipo de Mercedes-Benz siempre fue muy organizado y todo detalle se analizaba minuciosamente. Antes de una carrera, Fangio contaba que recibía de Neubauer una carpeta con los horarios de las actividades, hoteles, menúes, caminos de accesos, régimen de temperaturas, lluvias, entre otros detalles. Hoy eso es habitual, pero estamos hablando de 60 años atrás. Incluso Neubauer concibió la comunicación entre pilotos y el box durante la carrera. Para ello asignaba a cada mecánico
un trabajo especial. Cuando pasaban los autos, uno tenía que fijarse en las ruedas, otro escuchar el ruido de los escapes o del motor. En fin, cada uno tenía asignado una tarea. Y los pilotos tenían un código que, levantando tal o cual dedo de tal o cual manera, pedían algo. Por ejemplo, la colocación en la pista, cuántas vueltas faltaban y demás. Por eso, cuando hablamos de comunicación entre pilotos y directores deportivos en la pista hoy se hace por intercomunicador, pero existió siempre. Realmente fue todo un personaje, Neubauer, y una anécdota que siempre se contó. Cuando en el 55 quería que Stirling Moss, británico, ganara allí, le hizo saber a Fangio qué bueno que sería que un británico ganara con auto alemán en Inglaterra. A buen entendedor, pocas palabras. Ese era Alfred Neubauer. Nos actualizamos en ventas de 0 kilómetro para contarles que los números, por supuesto, no son los mejores. Durante el mes de julio, de acuerdo a ADEFA, la producción de autos en Argentina alcanzó los 21.316 unidades, un 36% más que el mes anterior, pero un 1.5% por debajo de julio del año anterior. El sector automotriz exportó un 40% más en su comparación con junio y un 52% menos del volumen que se contabilizó en julio de 2019. En lo que respecta a las ventas a concesionarios, en julio se comercializaron a la red 22.475 vehículos, es decir, un 5.5% menos si se lo compara con junio anterior y un 43% menos respecto al desempeño de junio del año pasado. Con un total de 145.630 unidades comercializadas entre enero y julio de este año, el sector registró una caída interanual de casi un 36% en lo que hace a las ventas totales. Hasta aquí llegamos. Te recuerdo, el próximo lunes 17 de agosto a la hora 23, programa especial del evento del Torino y la misión argentina en Nürburgring que se realizó el año pasado en la Fortaleza de Altagracia. Nosotros volvemos el miércoles próximo, como siempre. Será hasta entonces. Muchas gracias.